ese ejército dirigido por Darío III, el gran rey de los persas, rodeándole su guardia de inmortales y una enorme tropa. Dicen que llegó a reunir hasta 200.000 hombres. 200.000 hombres que iban a hacer pagar muy cara la osadía de aquel joven macedonio. Año 333 a.C. Nos encontramos en Isos. Isos era una zona pantanosa, una estrecha franja de terreno, era la única que se podía utilizar para el combate. Ese fue el territorio elegido por las tropas macedonias. Ahí presentarían combate en inferioridad numérica, como siempre, como en cada campaña de Alejandro Magno. Pero Alejandro contaba con la fidelidad de sus hombres, contaba con ese entusiasmo, con ese valor, con esa fe fanática y ciega. Sí, Alejandro se había hecho acreedor, se había hecho merecedor de aquel esfuerzo. Luchaba con ellos, comía con ellos, bebía con ellos, se entrenaba junto a ellos. Ellos le tenían como uno de los suyos, le seguirían allá donde fuera. Las promesas de oro, de riquezas, las promesas de conquista eran muy saludables para los macedonios. Isos, la primera gran batalla de Alejandro Magno. Antes había llegado Granico, y en ella, Clito, su hermano de leche, le había salvado la vida. Había sido una primera tomada de contacto con los persas, pero Isos iba a ser algo tremendo. Una lucha atroz. La batalla duró poco tiempo. Alejandro sabía perfectamente lo que tenía que hacer. Dirigió su máximo esfuerzo hacia el lugar donde se encontraba la tienda de campaña, la tienda real de Darío III. Allí se encontraba espléndidamente instalado Darío III, con toda su familia, con su madre, su mujer, sus hermanas. No esperaba otra cosa sino la victoria. Pero la batalla empezó. Las caballerías de uno y otro bando se enzarzaron en un crudo combate. Las picas de los falangistas macedonios hicieron de las suyas. Picas tremendas de más de 5 metros de longitud, bien pertrechados, conocedores del combate cuerpo a cuerpo. Los macedonios estaban determinados a la victoria y poco a poco iban haciendo retroceder a los persas. Finalmente, el propio Alejandro Magno encabezó una columna de caballería con sus hombres más leales. Se habla de unos 1.600 hombres que le acompañaron en una avanzada desesperada hacia el campamento central del enemigo persa. Los inmortales persas lucharon hasta el último hombre, de forma valerosa. Darío III, viendo el peligro que se le acercaba, solo optó por una decisión: la huida. Tomó un carro y huyó de la zona de combate, huyó del escenario de la batalla. Atrás dejaba su tienda, dejaba su oro, su riqueza, su patrimonio, su mujer, su madre, sus hermanas. Lo dejó todo, huyó como un cobarde. Alejandro Magno llegó a esa tienda, bajó de su caballo, entró en esa tienda, descubrió a las mujeres horrorizadas, pensando estas que posiblemente sufrirían la violación, el martirio, el asesinato a cargo de los macedonios. Alejandro miró a sus generales, a sus fieles generales Filotas y Parmonio, y les dijo: así que esto es lo que significa ser rey. Miró todo el oropel, miró esa enorme ballena de oro, miró todo el patrimonio que había dejado abandonado Darío III, y les dijo una vez más: esto es lo que significa ser rey. Esta es la tienda de Darío III. Entonces, y solo entonces, Parmonio le dijo: no, Alejandro, esta ya no es la tienda de Darío III, esta es tu tienda. Los hombres de Alejandro dieron buena cuenta de todo lo que habían abandonado los persas. Durante muchos kilómetros provocaron una auténtica masacre. La zona de Isos pasará desde entonces a la historia. Alejandro perdona la vida de la madre de Darío III, de la mujer, de las hermanas, y las trata de una forma respetuosísima, de una forma exquisita, tanto que desde entonces le acompañarán fielmente. Incluso, fijaos el detalle, la madre de Darío III, la propia madre de su enemigo ancestral, la propia madre, cuando murió Alejandro años más tarde, se suicidó del profundo dolor, de la profunda rabia que le produjo la noticia de la muerte de Alejandro Magno. Empezaba a ser ya un persa, le gustaba entrar en contacto con aquella gente, quería respetar. Dijo a la madre de Darío, dijo a la mujer de Darío: mis enemigos no sois vosotros, mi enemigo no es el pueblo persa, mi enemigo solo es Darío III y sus hombres. Magnanimidad, diplomacia, visión, estrategia.
Ese era Alejandro Magno. Sus hombres siguieron avanzando, se encontraron con la oposición de algunas ciudades como Tiro. Tiro era una ciudad isla, una ciudad perfectamente fortificada, en la antigua Fenicia. Los barcos abastecían a la ciudad. Los tirios estaban pues muy ufanos, muy tranquilos, pensando que nadie podría abatir, nadie podría derrumbar esas murallas. Pero Alejandro se destaca también como un gran visionario. Decide no someter a un sitio extremo la ciudad, ni atacarla por mar, no. Decide crear una enorme calzada, un muelle, 800 metros de construcción que le llevarán a las mismísimas murallas de Tiro. Los habitantes de la ciudad contemplan horrorizados lo que está ocurriendo. Los 35.000 macedonios trabajando como uno solo en la construcción de esa enorme calzada. Una construcción que avanza lenta, pausadamente, que los tirios someten a castigo feroz a estos macedonios que trabajaban en esa calzada. Lanzan contra ellos naves incendiarias, lanzan contra ellos arenas calientes. Todo lo que pueden echarles se lo echan, pero los macedonios impasibles siguen avanzando, un metro tras otro, un metro tras otro. Finalmente, tras muchos meses de construcción, la calzada estaba a punto, y los hombres de Alejandro también, impacientes por tomar Tiro. ¿Y quién diréis que se puso al frente de la tropa macedonia? El mismísimo Alejandro Magno. El primero en asaltar las murallas de Tiro. Cogió su espada y se puso a dar mandobles, y sus hombres enardecidos le siguieron. La ciudad cayó, y sometida además a una gran masacre. Tiro había caído. ¿Cuánto más podría soportar Darío III? Veía con humillación cómo sus ciudades caían, cómo todos los ejércitos que enviaba contra Alejandro Magno eran derrotados, uno tras otro. Todavía le quedaba una baza, todavía le quedaba algo por jugar. Había que elegir un terreno, y Darío III lo eligió bien. Gaugamela, allí se daría la batalla definitiva. La ciudad, Babilonia, estaba ya casi desprotegida, pero aún quedaba una oportunidad para los persas. Darío III contaba con 200 carros aguadañados, 200 carros mortíferos, 200 carros de combate, tirados por asnos salvajes. Sus mejores lanceros estaban preparados, los arqueros, los conductores. Durante unos días estuvieron limpiando el terreno para que 100 carros en hilera pudieran avanzar a la vez contra los falangistas de Alejandro Magno. Año 331 a.C., 1 de octubre. Darío III confía esta vez en la victoria. Los carros por entonces ya habían quedado en desuso, ya no se utilizaban. Era un estropicio utilizar carros de combate. En Gaugamela además Darío III tenía 15 elefantes de guerra. Curiosamente no los utilizó. Todavía los analistas siguen intentando explicarse el motivo de por qué no se utilizaron esos 15 elefantes de guerra. Pero no los utilizó. Alejandro Magno cargó adrede su flanco derecho. Lo cargó adrede, lo fue nutriendo con caballería, con infantería, mezcló las dos formaciones. Sus hombres estaban preparados. Darío III dio la orden de ataque. Los 100 carros aguadañados avanzaron al unísono. La imagen era impresionante, estremecedora. Cualquier hombre se doblegaría ante esa visión. Pero los macedonios de Alejandro no lo hicieron. Al contrario, estaban preparados. Cuando los carros se acercaban, se abrieron las filas macedonias, provocando un estrecho y disciplinado pasillo. Por él entraron los carros, y una vez que habían entrado, se toparon de lleno con una segunda fila de combate preparada por los hombres de Alejandro Magno. En ese momento, los arqueros de Alejandro dispararon sus flechas, lanzaron sus lanzas, acometieron la embestida de los carros de combate persas. Poco a poco fueron destrozando aquellos carros, fueron descabalgando a los hombres de Darío, fueron arrebatándole sus armas. El estropicio fue total, la derrota fue total. Tras esto, la caballería de Alejandro cargó, se topó con los escitas de Darío III, pero la lucha terminó pronto. Los generales, entre ellos Beso, los generales de Darío III, los generales de confianza, se percataron que los griegos habían tomado la mejor posición en el campo de batalla, y en consecuencia abandonaron, no quisieron seguir avanzando junto a Darío III, al que ya consideraban un traidor. Darío III abandonó una vez más el campo de batalla. Sí, se escapó una vez más, cobardemente. Nadie creía en él, tan solo le arropaban unos cuantos fieles.
Meses más tarde, Besos y otros como él acabaron con la vida de Darío III, el gran enemigo de Alejandro Magno. Alejandro sabía que una vez muerto Darío III, pues algún pretendiente que le hubiese gustado ocupar el trono, así que persiguió a los asesinos de Darío III, ordenó un entierro real para Darío, con lo que se ganó el respeto de muchos persas, y asesinó a los que habían matado a su vez a Darío III. Alejandro había conquistado Persia. Alejandro entraba en Babilonia, la gran capital. Persépolis también cayó ante él. Miles de kilómetros bajo su yugo, miles de kilómetros bajo su conquista, y otros tantos miles de kilómetros dispuestos para la exploración. Paso franco para los hombres de Alejandro Magno. Ese es el principal pasaje de la historia del mundo antiguo. En el año 59 a.C., Cayo Julio César, aquel descendiente legítimo de la diosa Venus, era nombrado procónsul en la Galia Cisalpina. Bajo el pretexto de perseguir, de sojuzgar algunas tribus helvetias, se interna en la Galia. Es el inicio para una de las grandes gestas, una de las grandes aventuras del mundo antiguo. Un hecho épico que se va a prolongar a lo largo de 6-7 años y que va a quedar perfectamente documentado gracias a las crónicas continuas que Julio César va a enviar a Roma. En la ciudad eterna, en esa inminente capital del mundo, el Senado descubre asombrado los grandes méritos de aquel militar. El sobrino del 7 veces cónsul Mario comienza a escribir su nombre con letras de oro. Ya es algo mayor, ya había llorado ante la tumba, o mejor dicho, ante una estatua de Alejandro Magno, y había llorado amargamente pensando que a los 32 años apenas había conseguido nada. Pero aún tendría años, aún tendría tiempo para acreditarse como uno de los grandes comandantes militares, no del mundo antiguo, sino de toda la historia de los humanos. En 58 a.C. se inicia la conquista de las Galias. Una suerte de combates van decantando la balanza del lado romano. En aquel tiempo 3 millones de galos se alzan en armas frente al invasor. Un ejército diminuto ante ellos, tan solo 11 legiones. 55.000 hombres que cuentan con un buen apoyo, un buen refuerzo proveniente de las Germanias. Los guerreros germanos luchan ferozmente al lado de César. En ese tiempo, 1 millón de galos va a morir a manos romanas. Otro millón va a ser sojuzgado, va a ser sometido, y el otro millón será esclavo. Un hecho ciertamente prodigioso y sin parangón en el mundo antiguo. Pero en 52 a.C., cuando todo parecía sofocado, cuando todo parecía encauzado, cuando Julio César estaba a punto de crear una nueva provincia para Roma, para la República Romana, una alianza de tribus celtas, de tribus galas, se reúne para presentar la última batalla al invasor. Y el elegido para encabezar ese movimiento es un joven príncipe de apenas 20 años, de la tribu de los Advernos, llamado Vercingetorix. Un príncipe esbelto, con buena planta, de estupenda posición y muy dotado para el combate. Ese año 52 a.C. va a ser muy recordado, porque los galos, siendo todavía infinitamente superiores en número a los romanos, presentan una estrategia de tierra quemada. Ningún alimento debe ir a parar a las bolsas de los romanos.